¿Y si te dijera que una gran parte de lo que sientes no se origina realmente en ti? ¿Y si descubrieras que tus estados de ánimo, tus decisiones impulsivas y hasta tu cansancio profundo están siendo influenciados por fuerzas que nunca te enseñaron a reconocer? La mayoría de las personas vive convencida de que su vida se rige por causas visibles: el trabajo, el dinero, las relaciones, la suerte. Pero existe un nivel más profundo, silencioso y constante, donde se gesta todo lo que luego se manifiesta. Ese nivel es el energético. No hablamos de una idea abstracta, ni de una creencia mística sin fundamento. Hablamos de un principio real que ha sido conocido por civilizaciones antiguas, ocultado con el paso de los siglos, y redescubierto una y otra vez por quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Todo lo que existe emite energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra pronunciada deja una huella vibratoria. Tú no solo habitas un cuerpo físico, habitas un campo energético que interactúa constantemente con el entorno, con otras personas y con fuerzas que no siempre son conscientes. Tal vez alguna vez entraste a un lugar y sentiste incomodidad sin razón aparente, o hablaste con alguien que, sin decir nada negativo, te dejó exhausto, o despertaste un día con una sensación de peso emocional que no sabías de dónde venía. Esos fenómenos no son imaginarios, son manifestaciones de un intercambio energético que ocurre todo el tiempo. El problema no es que la energía se manipule, el problema es que la mayoría no sabe que esto ocurre. Desde tiempos antiguos, el dominio de la energía fue considerado una forma suprema de conocimiento. No se trataba de superstición, sino de comprensión profunda del funcionamiento invisible de la realidad. Sacerdotes, chamanes, sabios y gobernantes entendían que quien controla la energía influye en la materia, en la mente y en el destino. En culturas ancestrales, los templos no eran simples edificios religiosos, eran estructuras diseñadas para amplificar vibraciones específicas. La disposición de las piedras, los sonidos, los rituales y hasta la orientación astronómica respondían a un propósito claro: interactuar con campos energéticos naturales y humanos. En Oriente, se desarrollaron mapas detallados del sistema energético del cuerpo. Se entendía que la salud no dependía únicamente de lo físico, sino del equilibrio del flujo vital. Cuando esa energía se estancaba o se distorsionaba, aparecía el sufrimiento, la enfermedad o la confusión mental. El conocimiento era práctico, no se acumulaba para teorizar, sino para vivir mejor, sanar, transformar y expandir la conciencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, este saber fue restringido, fragmentado y finalmente desacreditado. El mensaje implícito fue claro: el ser humano no debe recordar que tiene poder sobre su propio campo energético. Así, la atención se desplazó exclusivamente a lo material. La mente fue reducida a química, las emociones a reacciones y la energía a un concepto reservado para la física avanzada o el misticismo marginal. Pero mientras el conocimiento se ocultaba del público, nunca dejó de utilizarse. Hoy, la manipulación energética adopta formas modernas: saturación de estímulos, lenguaje emocionalmente cargado, ambientes artificiales que desgastan el sistema nervioso, información diseñada para generar miedo, ansiedad o dependencia. Todo eso impacta directamente en el campo energético humano. No es que la energía haya dejado de influir en tu vida, es que dejaste de ser consciente de cómo lo hace. Recuperar esta comprensión no es un lujo espiritual, es una necesidad, porque cuando una persona ignora cómo funciona su energía, se vuelve vulnerable a influencias externas. Pero cuando despierta, recupera soberanía. Aquí comienza un cambio profundo: pasar de ser un receptor pasivo a convertirte en un participante consciente de tu propia vibración. Para entender esto, primero debes cambiar la forma en que te percibes. No eres solo un cuerpo reaccionando a estímulos, eres un sistema energético en constante emisión y recepción. Tus pensamientos generan frecuencia, tus emociones la intensifican, tus palabras la proyectan,
tus acciones la materializan. Este es el principio fundamental que muchos ignoran. La energía responde a la atención. Aquello en lo que enfocas tu conciencia recibe carga energética. Cuando mantienes un pensamiento de forma repetida, lo alimentas. Cuando sostienes una emoción durante mucho tiempo, la anclas en tu campo. Por eso, ciertos patrones parecen repetirse una y otra vez en la vida de algunas personas. No es castigo ni azar, es coherencia vibratoria. Y aquí surge una verdad incómoda. Si tú no diriges tu energía, alguien o algo lo hará por ti. La publicidad lo sabe, la política lo sabe, los medios lo saben. Incluso algunas personas lo hacen de forma inconsciente, drenando o influyendo en otros sin intención deliberada. La diferencia está en la conciencia. Despertar energéticamente no significa vivir con miedo, sino con claridad. No implica ver amenazas en todas partes, sino reconocer que tu campo necesita cuidado, límites y mantenimiento, igual que tu cuerpo físico. A partir de aquí, el camino se vuelve práctico. No se trata de creer, sino de experimentar, de observar cómo cambia tu estado interno cuando modificas tu respiración, tu lenguaje, tu enfoque, de notar cómo tu entorno responde cuando tu frecuencia se estabiliza. Esto no es un llamado a lo sobrenatural, es una invitación a recordar una capacidad humana olvidada. En la siguiente parte profundizaremos en cómo funciona realmente el campo energético humano, sus capas, sus interacciones y por qué muchas personas se sienten drenadas sin saber por qué. Para comprender cómo la energía puede influirse, protegerse o distorsionarse, primero debes entender algo esencial. No existe un solo campo energético, sino un sistema compuesto por múltiples niveles que interactúan entre sí. El ser humano no es una capa única de energía flotando alrededor del cuerpo. Es una arquitectura compleja, organizada, sensible y profundamente inteligente. Cada nivel cumple una función específica y responde a estímulos distintos. El primer nivel es el campo físico, el más denso y evidente. Aquí se manifiestan los efectos finales de los desequilibrios prolongados, dolores crónicos, fatiga persistente, enfermedades recurrentes no aparecen de la nada. Son la última etapa de procesos que comenzaron mucho antes en planos más sutiles. Por encima de este nivel se encuentra el campo emocional. Este es uno de los más vulnerables y, al mismo tiempo, uno de los más influyentes. Cada emoción sostenida genera una firma vibratoria particular. El miedo contrae, la ira quema, la tristeza densifica, la gratitud expande. Cuando una emoción se experimenta y se libera, el sistema se autorregula. Pero cuando se reprime, se repite o se normaliza, queda almacenada como una carga energética. Con el tiempo, esa carga comienza a interferir con el flujo natural del sistema. El siguiente nivel es el campo mental. Aquí residen los patrones de pensamiento, las creencias, las narrativas internas. No todos los pensamientos son conscientes. Muchos operan en segundo plano, repitiéndose de forma automática, moldeando la percepción sin que la persona se dé cuenta. Un pensamiento aislado tiene poco impacto, pero un pensamiento recurrente, cargado de emoción, se convierte en una orden energética. El cuerpo escucha, el entorno responde, la realidad se adapta. Más allá de estos niveles se encuentra el campo vital o etérico, el que regula la distribución de energía en todo el sistema. Es el puente entre lo invisible y lo físico. Cuando este campo está debilitado, la persona se siente sin fuerza, dispersa, desconectada, aunque externamente todo esté bien. Finalmente, existe un nivel más profundo, el campo de conciencia, donde reside la identidad energética real. Aquí no hay miedo ni carencia, solo información pura. Pero este nivel suele estar cubierto por capas de ruido emocional y mental acumulado. Cuando estos campos están alineados, la persona experimenta claridad, estabilidad y coherencia interna. Cuando están fragmentados, aparece el conflicto interno, la confusión y la sensación de estar perdiendo energía constantemente.
Aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué algunas personas parecen absorber la energía de otras? La respuesta no es mística, es estructural. Cuando dos campos energéticos interactúan, siempre hay intercambio. Si uno está desordenado y el otro más estable, se produce compensación. El problema aparece cuando una persona no tiene límites energéticos claros. En ese caso, su campo se vuelve permeable y susceptible a fugas. Antiguamente, se hablaba de vínculos energéticos, conexiones invisibles que se forman a través de la emoción intensa, la dependencia, el conflicto no resuelto o el apego prolongado. Estos vínculos no son negativos por sí mismos, pero si no se gestionan, pueden convertirse en canales de drenaje. Por eso algunas conversaciones dejan agotamiento. Por eso ciertos recuerdos activan cansancio inmediato. Por eso algunas relaciones parecen consumir más de lo que aportan. No se trata de culpar al otro. Muchas veces la absorción ocurre de forma inconsciente, pero entenderlo permite algo fundamental: recuperar responsabilidad sobre tu propio campo. La energía no se pierde por debilidad, se pierde por falta de conciencia. Aquí entra un principio olvidado: la higiene energética. Así como cuidas tu cuerpo físico, tu sistema energético también requiere limpieza, cierre y restauración. No hacerlo es como caminar descalzo por terreno contaminado y preguntarte por qué te enfermas. Las culturas antiguas lo sabían, por eso existían rituales diarios, pausas de silencio, respiraciones conscientes, baños, sonidos, gestos simbólicos. No eran supersticiones, eran protocolos de mantenimiento energético. Hoy, en cambio, acumulamos estímulos sin filtrar: pantallas, emociones ajenas, tensiones, ruido constante. El sistema no descansa, el campo se satura, y cuando se satura, se debilita. Aquí aparece otro concepto clave: la energía puede transferirse, pero también puede robarse involuntariamente. Cuando una persona se encuentra emocionalmente vacía, ansiosa o fragmentada, su campo busca compensación. A veces lo hace absorbiendo energía de otros, otras veces generando conflicto para provocar respuesta emocional. La emoción es energía en movimiento y el sistema la reconoce como combustible. Por eso algunas personas parecen prosperar en el caos, no porque disfruten el conflicto conscientemente, sino porque su campo aprendió a alimentarse de él. Entender esto no te convierte en paranoico, te convierte en consciente. Cuando sabes cómo funciona el intercambio energético, aprendes a cerrar ciclos, cortar vínculos no funcionales y restaurar tu centro sin confrontación ni huida. El objetivo no es aislarte, sino fortalecer tu coherencia interna. Un campo coherente no necesita defenderse, simplemente no resuena con lo que no le pertenece. En la próxima parte entraremos en el núcleo práctico: cómo dirigir tu energía conscientemente, cómo elevar tu frecuencia y cómo proteger tu campo sin miedo, usando principios simples, reales y aplicables. Ahora que comprendes que no eres solo un cuerpo reaccionando al mundo, sino un campo energético vivo, es momento de dar el siguiente paso: aprender a dirigir conscientemente esa energía. Porque conocer la existencia del campo sin saber usarlo es como descubrir que tienes una brújula interna y no mirarla nunca. Los antiguos alquimistas energéticos coincidían en algo esencial: la energía no se mueve al azar, sigue patrones precisos, responde a leyes claras y puede ser orientada cuando existen 3 elementos alineados. Estos elementos fueron enseñados con distintos nombres según la cultura, pero su esencia siempre fue la misma: intención, frecuencia y dirección. Estos 3 pilares forman el triángulo operativo de la influencia energética consciente. 1. Intención, el origen del movimiento. La intención no es un deseo superficial ni una frase repetida mentalmente. La intención real es una decisión interna coherente, donde pensamiento, emoción y convicción apuntan al mismo lugar. Muchas personas creen que están dirigiendo su energía, cuando en realidad están enviando señales contradictorias.
Dicen querer paz, pero viven en tensión constante. Afirman buscar abundancia, pero sostienen miedo y desconfianza. El campo energético no responde a las palabras, responde a la coherencia interna. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que crees están alineados, la intención se vuelve estable, y una intención estable es una fuerza organizadora poderosa. Por eso algunos decretos funcionan y otros no. No por la técnica, sino por el estado interno desde el que se emiten. Quien comprende esto, deja de forzar la realidad y comienza a ajustar su estado interno primero. La energía sigue ese ajuste de forma natural. 2. Frecuencia. El idioma invisible de la realidad. La frecuencia es la nota que emites constantemente. No se apaga, no se detiene. Incluso cuando duermes, tu campo vibra. Cada emoción modifica esa frecuencia. Cada pensamiento la afina o la distorsiona. Cada palabra la refuerza o la debilita. Una misma acción puede generar resultados distintos según la frecuencia desde la que se realiza. No es lo mismo ayudar desde la culpa que desde la presencia. No es lo mismo hablar desde la ira que desde la claridad. El acto externo puede ser idéntico, pero la vibración es completamente diferente. Las culturas antiguas entendían esto profundamente. Por eso utilizaban sonido, ritmo, respiración, silencio y símbolos. No como ritual vacío, sino como herramientas de ajuste vibracional. Hoy, sin darte cuenta, tu frecuencia es modulada por estímulos externos. Ruido constante, información negativa, tensión prolongada, entornos artificiales. Si no intervienes conscientemente, tu campo se adapta a ese entorno. Elevar tu frecuencia no significa negar emociones, sino procesarlas y liberarlas. La energía reprimida se densifica. La energía reconocida se transforma. 3. Dirección. ¿Hacia dónde va tu poder? La energía sin dirección se dispersa. La energía dirigida se convierte en fuerza. Imagina tu campo como un haz de luz. Cuando está abierto en todas direcciones, ilumina poco. Cuando se enfoca, atraviesa. Dirigir la energía no requiere rituales complejos. Requiere presencia sostenida. Cuando enfocas tu atención con intención clara y frecuencia estable, la energía sigue ese camino. Esto se aplica al cuerpo, a los proyectos, a las relaciones, incluso a los procesos de sanación. El error común es intentar dirigir energía sin antes estabilizar el estado interno. Por eso la protección energética es tan importante como la proyección. Protección sin miedo. Proteger tu campo no significa cerrarte al mundo, significa definir límites energéticos claros. Un campo fuerte no necesita luchar, simplemente no resuena con lo que no le pertenece. Existen prácticas simples y efectivas que puedes integrar en tu vida diaria. Cierre energético diario. Al final del día, toma unos minutos para soltar lo que no es tuyo. Visualiza tu campo liberándose de cargas ajenas. No necesitas sentir nada especial. La intención basta. Respiración consciente. La respiración es el regulador más rápido del campo energético. Inhalar con presencia y exhalar soltando tensión restablece el eje interno casi de inmediato. Lenguaje consciente. Cada palabra refuerza una vibración. Cambiar tu forma de hablar cambia tu campo. No se trata de positivismo artificial, sino de coherencia. Visualización de límites. Imaginar un campo luminoso alrededor de tu cuerpo no es fantasía. El sistema energético responde a imágenes sostenidas con atención. La mente y el campo están profundamente conectados. Selección de entornos. No todos los espacios son neutros. Aprende a escuchar tu sensación corporal. Si algo drena tu energía, no lo ignores. Soberanía energética. Llegamos al punto más importante de todo este conocimiento. La manipulación energética no es buena ni mala por naturaleza. Es una capacidad inherente a la conciencia. Lo que define su impacto es la intención desde la que se utiliza. Si tú no asumes responsabilidad sobre tu energía, quedas expuesto a influencias externas. No porque seas débil, sino porque el vacío energético siempre se llena. Donde hay inconsciencia, hay programación.
Donde hay dispersión, hay interferencia. Donde hay descuido, hay influencia externa. Pero cuando te haces consciente, algo cambia de raíz. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de absorber y comienzas a filtrar. Dejas de dispersarte y comienzas a dirigir. Recuperas soberanía, no como una idea espiritual abstracta, sino como una experiencia cotidiana. Más claridad, más estabilidad, más coherencia interna. El verdadero despertar no es escapar del mundo, sino habitarlo con conciencia. No es negar la energía invisible, sino aprender a usarla con responsabilidad.